So I would love to introduce this fireside chat, the importance of conservation around the world, and what is the importance of scaling conservation efforts and taking leverage on technologies on a global scale. Our interviewer today is Mr. Agustín Paulin. He is the Director of Development at the Tec de Monterrey and founding partner at Gemini Learning Systems. He is an expert in strategic planning and digital transformation with more than 20 years of experience in the public and private sectors. Agustín is also a board member of Dahlia Empower, an Endeavor mentor and an entrepreneur for the EdTech sector. He is a consultant for several companies and universities in digital transformation and a member of the board of several startups in the EdTech sector. Zaida, who is also with us today, is the first woman to head, after a long time, the Secretary of Sustainable Development of the state of Yucatan. She has a Bachelor of Science in Natural Resource Management and a master's degree in Environmental Engineering. She has a long experience in the development, management, and implementation of projects of environmental impact in the state of Yucatan. Welcome, Zaida. Roberto is currently the head of the National Commission for Protected Natural Areas. He's a biologist by the Universidad Veracruzana. He graduated from the LEAD Cohort 6 program with advanced studies in environmental and sustainable development. He also collaborated in the definition and creation of the Sian-Can Biosphere Reserve in the state of Quintana Roo and in various species conservation programs, such as sea turtles. He has vast experience in directing environmental projects and is author of various publications of international impact. And last but not least, Javier Chiapa is the coordinator of the Laboratory of Conservation Biology of the Yucatan Campus UNAM, in which he supervises several students and academics. He has directed projects to study ecological aspects of coastal areas, from which 74 articles, 17 chapters, 13 books, and scientific dissemination materials have been derived. So welcome everyone to this amazing panel. Thank you so much for being here. And please, Agustín, I give you the word. Muchísimas gracias, Lucía, por la presentación. Gracias a todos por que nos están acompañando el día de hoy en este evento tan importante, y en particular a nuestros panelistas que nos van a compartir sus experiencias. Antes también quiero agradecer, obviamente, a C-Minds, al gobierno de Yucatán, a la Secretaría de Innovación, a la Secretaría de Sustentabilidad, a la Agenda 2030 de la Oficina de la Presidencia por integrar todos estos esfuerzos. Esta iniciativa recientemente ganó el reconocimiento de ser uno de los 10 proyectos más relevantes por su impacto global y estratégico en el Paris Peace Forum. ¿Y por qué? Porque creo que toca dos temas importantes. Por un lado, el cambio climático. El cambio climático, sin duda, es el challenge más importante que vamos a enfrentar en los próximos años. Y nosotros tenemos la gran responsabilidad de dejarles a nuestros hijos un mejor mundo, ¿verdad? Con políticas, con iniciativas que garanticen esta sostenibilidad en el largo plazo. Y por otro lado, el uso de la inteligencia artificial, que como vimos en los paneles anteriores, nos permiten conectar datos, colectar una gran cantidad de información, identificar patrones, que con esto podemos hacer y proporcionar nuevas soluciones o encontrar soluciones distintas a estos problemas relevantes y generar además política pública basado en el análisis de datos. Entonces, nos encontramos en un punto de inflexión, en un parteaguas en esta iniciativa. Y ya para comenzar con esta plática, con este Fireside Chat, quisiera hacerle la primera pregunta a Zaida. Y Zaida, muchísimas gracias por ser nuestra anfitriona aquí en tu bellísimo estado de Yucatán. Y la pregunta con la que quisiera comenzar esta conversación es ¿cuál es el impacto y cuál es el rol de las comunidades o la importancia de la participación de las comunidades
en las políticas de desarrollo ambiental y en la creación de estas reservas naturales. Agustín, pues primero que nada, bienvenidos todos de nueva cuenta a este bello estado de Yucatán. Aunque sea virtual, ojalá y también tengan la oportunidad de conocer un poco a través de esta iniciativa lo bello que es nuestro estado y nuestro país, por supuesto. Muchas gracias también por la participación de todos los panelistas. Un gusto ver y poder compartir mesa con nuestro amigo Roberto Aviña y con Xavier Chiapa, que estamos muy cercanos con ellos. Agustín, es un placer. Y pues respondiendo a tu pregunta, considero que la importancia del trabajo de las comunidades y con las comunidades, y esto es relevante, ¿no? Es el trabajo de la comunidad que existe en tierra. Y eso es lo primero que hay que reconocer. El trabajo de la comunidad es la línea base sobre la cual hay que diseñar y generar el trabajo y el esfuerzo colectivo, ¿no? Y el trabajo es para las comunidades, para poder ligar la comunidad de las personas, ¿no? Físicamente, con la comunidad ambiental, con los ecosistemas y con la dinámica de ecosistemas. Y eso es el origen del concepto de las iniciativas, ¿no? Basadas en la naturaleza. Entonces, para responder muy puntualmente a tu pregunta, creo que la importancia es toda. La importancia de trabajar con las comunidades sobre este tema de conservación a biodiversidad es indispensable poder cambiar el paradigma en la forma de trabajar con y para la gente, ¿no? Y en ese sentido, le daría la mayor importancia a poder determinar que necesitamos cuantificar, monitorear y poder integrar nuevas políticas y nuevas herramientas, como por ejemplo la inteligencia artificial, a estrategias ya muy innovadoras que de hecho se están generando e impulsando a través precisamente de la CONABIO y con apoyo de la CONAM, como son las estrategias de biodiversidad estatales, ¿no? En estas estrategias de biodiversidad, precisamente lo que se está tratando de desarrollar es eso, es poder hacer activa una conservación. Y para hacer activa la conservación necesitamos poner en manos de la gente y trabajar con la gente las decisiones de por qué tenemos que conservar, y eso es valorar los ecosistemas que tenemos y valorarlos social, ambiental, pero sobre todo económicamente, ¿no? Para poder generar alternativas y razones para las cuales va a ser factible, ¿no? y deseable la conservación de los recursos naturales por parte de las mismas comunidades. Entonces, para poder aterrizar, ¿no? y cerrar la respuesta, creo que ese es el reto que tenemos el día de hoy, de dar esta importancia y trabajar con la comunidad como centro y como la potencialidad de poder redescubrir en nuestras áreas naturales protegidas la biodiversidad, la importancia de la biodiversidad de la conservación, pero en una conservación activa y con una razón social, ambiental y económica para las mismas comunidades. La gente en nuestras ANPs, la gente en nuestros estados, la gente en México es este activo que necesitamos cambiar, que necesitamos mover para que existan estas razones. Y de ahí podemos platicar muchísimas políticas, por ejemplo, como comenté a través de la estrategia de biodiversidad, de poder redimensionar actividades productivas, actividades ecoturísticas, actividades netamente de conservación o incluso de pagos por servicios ambientales, que pueden ser, entre muchas otras, algunas estrategias para poder poner de nueva cuenta en manos de la gente y de la comunidad, con apoyo de academia, con apoyo de autoridades, con acompañamiento de asociaciones y de iniciativas internacionales, el poder hacer esta conservación activa de nuestras áreas naturales. Muchísimas gracias, Zaida, y felicidades por todo el trabajo que has hecho aquí en el Estado en materia de sostenibilidad del medio ambiente. Ha sido impresionante. Yo quiero reconocer además al gobernador por ser progresista e impulsar, por un lado, esta iniciativa de cambio climático tan relevante, pero además por lograr y conformar un equipo de trabajo
con paridad de género, ¿verdad? Creo que además es un tema importantísimo, entonces pues los felicito a todos porque eso, trabajando conjuntamente, también nos va a dar finalmente una perspectiva más amplia y nos va a permitir encontrar mejores soluciones. Muchísimas gracias. Continuando con esta discusión, quisiera pedirle a Roberto Aviña también que nos explique un poco cuál es la importancia de hablar sobre la conservación en este escenario federal y global, y también cómo conectan los esfuerzos, ¿verdad?, de lo que se hace a nivel local, a nivel estatal, con lo global. Roberto, ¿nos podrías compartir, por favor? Sí, muchas gracias, Agustín. Pues sí, efectivamente saludo, contento de compartir este panel con la secretaria Zaida y con el compañero Javier Chiapa de la Universidad Nacional Autónoma de México. Quisiera pasar 3, 4 láminas por ahí que les enviamos, si es posible. Enviamos una presentacioncita ahí rápida. Y bueno, el saludo de la secretaria María Luisa Albores. Ahí va, sí. Quisiera enviarles el saludo de la secretaria, perdón. Sí. Agustín. Comisionado, Sí, perdón, lo escuché cortado, pero nosotros tenemos las láminas y sí, comisionado, sí. Continúe, por favor. Sí, exacto. Muy bien. Sí, bueno, en cuanto estén listas, yo estoy aquí pendiente. La secretaria María Luisa Albores González envía un saludo y justamente quisiera comentar que a partir de la política ambiental federal, en el caso del sector ambiental, donde estamos la Secretaría de Medio Ambiente, liderada por la secretaria María Luisa Albores, y los 8 organismos desconcentrados y descentralizados, pues cada vez tenemos una política de mucho más cohesión a nivel federal. Y también con los gobiernos estatales se han estado generando una serie de acciones de colaboración concreta con respecto a la generación de agendas estatales, incluso, bueno, con algunos municipios y con la sociedad en general, sociedad civil y demás. Sin esto, justamente sin la coordinación, colaboración con los gobiernos estatales que son, pues, la gran presencia que tienen en territorio, estos temas ambientales, la gestión, pues no va a caminar si es que no hay una coordinación con estos niveles en el caso estatal, municipal y con las comunidades, como acaba de mencionar la secretaria Zaida. ¿Estará la presentación? Sí, un segundo más, No, la estamos poniendo. Un segundo. Muy bien, y efectivamente con el tema de las políticas públicas de áreas naturales protegidas, en el caso del nivel federal, pues tenemos una ley general de cambio climático y la creación del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Digamos, son los 2 instrumentos, la ley misma y el instituto, que son los que generan esta información, las políticas públicas para atender el tema de cambio climático en los compromisos que tiene México y con los gobiernos subnacionales también, en este caso el gobierno de Yucatán, entre otros, cómo ir ajustando y cómo ir implementando estas políticas públicas para atender el tema de cambio climático. En este caso concreto, los aspectos importantes de la política pública federal pues son lo que se ha concluido desde hace mucho y en los últimos años en diferentes paneles y demás, reuniones, congresos, es implementar acciones, implementar e implementar, ¿no? Ir a territorio. Si la amplías, por favor. Sí, gracias. Bien, la siguiente, justamente contestando a la pregunta, Agustín, bueno, pues tenemos en el caso de México 90 millones de hectáreas en 182 áreas naturales protegidas
60 millones de áreas marinas y 30 millones de hectáreas en áreas terrestres que van desde la costa, el semidesierto, los bosques de montaña, las tundras, bosques tropicales, etcétera. Y en el caso de las costas y mar profundo, islas, mares y costas, pues ahí tenemos 60 millones de hectáreas que tienen un manejo. Algunas tienen actividades donde no hay, por ejemplo, lo que se llama actividades de no pesca. Y bueno, todas las políticas de conservación en el caso de los océanos y tierra, pues están aplicando en este tipo de políticas públicas. Adelante, las que sigue, por favor. Quisiera comentar que, bueno, el presupuesto de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, prácticamente el 50% de su presupuesto anual se va directamente a las comunidades, comunidades de combatientes del fuego, artesanos, restauradores, monitoreadores, con gente de las comunidades locales que están en las áreas naturales protegidas o junto a las áreas naturales protegidas, para hacer acciones justamente de restauración, principalmente. Adelante. Esos puntos rojos son donde se aplican los proyectos en las 182 áreas naturales protegidas. Dentro de la visión global y la cooperación multilateral que ahora en esta crisis de pandemia y crisis económica, pues se fortalece y se va a tener que fortalecer cada vez más la cooperación multilateral, internacional, privada, pública, porque estamos todos atendiendo, sufriendo y viviendo esta pandemia, donde los ecosistemas naturales, las áreas naturales protegidas, corredores biológicos, etcétera, pues son instrumentos que han demostrado que si conservamos la naturaleza, se reduce la posibilidad en este caso, de pandemias, de zoonosis. Por lo tanto, el fortalecimiento de políticas públicas de la conservación y el aprovechamiento sustentable junto con las comunidades, como menciona la secretaria Zaida, pues son una perspectiva muy importante de fortalecer en los territorios. Este es un ejemplo de colaboración y multinacional y dónde está aplicada en territorio. Y en este caso, pues tenemos que ir a hacer aspectos conjuntos con gobiernos estatales y municipales y la sociedad civil en general. Adelante. Y ya pues prácticamente para hacer un cierre de este primer planteamiento, creemos importante que, bueno, las áreas naturales protegidas desde hace mucho plantearon el tema de áreas naturales protegidas y cambio climático. Bueno, pues tenemos estas, digamos, 90 millones de hectáreas que tienen un trabajo en cuanto a captura de carbono y una serie de aspectos técnicos que todos estamos conociendo en este excelente panel, ¿no? Bien, la siguiente, por favor. Y ahí vienen algunos datos. Creemos importantísimo que los instrumentos de conservación, como son las áreas naturales protegidas, las unidades de manejo forestal, las unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre, que por ejemplo tiene 39 millones de hectáreas en el país, las unidades de manejo forestal, que en el caso de la península de Yucatán y en Yucatán tienen un gran trabajo de ordenamiento territorial comunitario, pues cada vez vayan más en conjunto. Hace ratito escuchaba a la vicepresidenta del INEGI, donde justamente es necesario que se hablen las plataformas de información, como se ha planteado en este panel, en términos del uso de la tecnología, por ejemplo, la plataforma de información de la Comisión Nacional de Biodiversidad, con la plataforma de la Comisión Nacional Forestal, que se hablen, y es un gran momento para que esa información esté junta para tomar decisiones mucho más sólidas, ¿no? Entonces, la que sigue y terminaría en este sentido con esta primera pregunta. Sí, ahí ya estamos ahí al final de esta primera respuesta, Agustín. Gracias. Ahí quedaríamos ya muy amables por la presentación. Gracias.
Muchísimas gracias. Inclusive me interesaba mucho ver ese mapa, pero a lo mejor ahorita lo volvemos a poner. El mapa donde se observan en la República Mexicana todas las intervenciones a nivel local, las reservas también federales, ¿verdad? Y lo importante yo creo que es encontrar cómo conectan. Yo no sé, me imagino, y creo que inteligencia artificial nos lo permitirá identificar, cómo lo que puede afectar Baja California, La Paz, ¿no? Positivamente o negativamente, tiene un impacto en Chiapas. Será interesante ver esos patrones. Bueno, continuamos con esta serie de ideas. Zaida, yo quisiera preguntarte, ¿cómo estás visualizando tú particularmente aquí en el estado de Yucatán, en estas iniciativas, el uso de la inteligencia artificial, ¿verdad? O sea, ¿cómo quieren implementarlo? ¿Qué impacto les puede generar a ustedes? Y cómo esto también conecta finalmente con los esfuerzos globales que se están haciendo para la conservación del medio ambiente. Agustín, mira, creemos, y eso pues en realidad es una indicación de nuestro gobernador, ¿no? El licenciado Mauricio Vila Dosal desde el inicio, de hecho desde que era presidente municipal, tiene el tema de la integración de la herramienta de inteligencia artificial, de la innovación, de herramientas tecnológicas en general, para poder potenciar todo el esfuerzo que ya se hace en diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, desde este punto de vista muy particular que ha desarrollado y que nos ha pedido además el gobernador que tengamos esa permeabilidad en todas las secretarías en el gobierno del estado. Así lo hemos hecho con muchos otros temas, ¿no? Por ejemplo, en el tema de arborización para las ciudades, en el tema de movilidad, en el tema de seguimiento, de captura de carbono para las ciudades, de monitoreo de calidad del aire, entre muchos otros. Ahora es momento de poder pasarlo a este aspecto de cambio climático y conservación de biodiversidad en unas condiciones mucho más extensas, ¿no? Que representan un gran reto y con muchos más factores de seguimiento. Y es por eso que al poder dimensionar la participación del gobierno del estado en un proyecto, una iniciativa como esta del IA for Climate, nos parece súper interesante el poder retomar, ¿no? La posibilidad de poder integrar nuestras políticas públicas, todo lo que se está trabajando ya en temas de estrategias de biodiversidad, que se hace muy de la mano de la Secretaría de Innovación, Investigación y Educación Superior, CIES, y de otras secretarías como por ejemplo el CEPASI, que es nuestra Secretaría de Pesca Sostenible y Acuacultura, CEPOTUR, ¿no? Que también tiene temas ahí integrales, y cómo poder poner todas estas iniciativas en una forma de manejo viviente. Creemos, estamos convencidos que el poder dimensionar una alternativa de opción de seguimiento, de opción de poder tener información en tiempo real, como ya se comentaba en otros paneles, ¿no? De poder tener más cercanía con la comunidad y con lo que está sucediendo día a día y poder tener herramientas para dimensionar nuevos proyectos en términos productivos, en términos turísticos, en términos de absorción de carbono, por ejemplo. Estos son las grandes potencialidades que le vemos al poder integrar a una reserva en este momento, un Living Lab, y poder probar cómo la inteligencia artificial nos puede apuntalar los temas de conexión, de conectividad, de información y de poder hacer sinergia precisamente con la gente, ¿no? Que es la forma de poder amarrar este tema. Entonces, pues cerrando, ¿no? Creo que lo más importante, o como dimensionamos nosotros, la inteligencia artificial y la potencialidad que le vemos para este proyecto en SILAM, en el estado de Yucatán, es nuestra prueba piloto para poder poner en práctica cómo hermanar y cómo poder hacer una realidad. Estábamos comentando en otros paneles también, cómo hacer realidad que pudiéramos tener áreas naturales protegidas activas, ¿no? Y que esta herramienta de inteligencia artificial nos proporcione esa cercanía entre todos los actores, ¿no? Bióticos, abióticos, ecosistemas, asociaciones, políticas y diferentes, además, niveles de autoridades, de competencias, que también son pieza y parte activa dentro de la conservación y uso sostenible de nuestras áreas naturales protegidas, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial creemos que es una gran oportunidad
para poder hacer la integración de todo esto y a final de cuentas no solamente tomar mejores decisiones, sino decisiones más efectivas y poder hacer viva, ¿no? Hacer viva esta administración de áreas naturales. Muchas gracias. Coincido, el uso de la inteligencia artificial tiene muchas aplicaciones, requiere esa información. Se me hizo muy interesante los que vimos anteriormente, ¿no? De Huawei, donde obtenían información, por ejemplo, podían identificar con inteligencia artificial la tala forestal o el movimiento de especies, el chango araña, de una región a otra, con estas herramientas. Y continuando, ahora sí ya está conectado con nosotros el doctor Javier. Sí, quería preguntarle cuál es entonces la importancia, ¿verdad?, de tener toda esta información, identificar, inventariar, cuantificar las especies endémicas en cada una de las zonas. Y que nos platique un poco de lo que usted ha hecho aquí en Yucatán. Y continuando con la conversación, quisiera preguntarle al comisionado también cómo están integrando, y la misma información que el doctor Roberto, digamos, la importancia de inventariar y cuantificar especies endémicas en cada una de las localidades y cómo esta información al compartir permite fortalecer todas estas iniciativas de conservación del medio ambiente. Y bueno, básicamente en el caso de la Secretaría de Medio Ambiente y en particular la CONAMP tiene la atribución, también el mandato de atender lo que se llama las especies prioritarias, que son especies que están en la lista de la norma 059, que tiene a las especies en peligro de extinción, amenazadas, etcétera. Y en general las especies de la norma 059 las atiende la Dirección General de Vida Silvestre en lo que es la Secretaría de Medio Ambiente. Pues tenemos varios programas que tienen que ver primero con los datos, la información de datos, ¿no? Que maneja justamente la CONABIO, este proyecto que ustedes nos han planteado con la Agenda 2030, con Gemma, Christopher, que tuvimos discusión hace meses, nos lo presentaron. Es una herramienta fundamental donde ahora la tecnología pues nos da la posibilidad de justamente tener inventarios, información en tiempo real, como está pasando, por ejemplo, ahorita con la mariposa monarca, ¿no? La mariposa monarca llega por Coahuila, en Ciudad Acuña, a las 4:30 de la tarde de un día de hace un mes, llega la primer grupo de mariposas y ya se está reportando en una plataforma de información y se ve todo el recorrido por San Luis Potosí, por Guanajuato y para llegar a Michoacán y Estado de México. Entonces, ese tipo de información nos permite, bueno, hay muchos casos ahora que se han liberado para la restauración, la repoblación, por ejemplo, el lobo gris mexicano. El lobo mexicano, pues bueno, se anotan se les ponen algunos collares de transmisión que cada vez son mejores. En el caso del águila real, el cóndor de California. Entonces, ese conocimiento importantísimo que tiene que ver con la tecnología, migraciones, movimientos, números, hembras, machos, crías, es fundamental para identificar las especies, los individuos, las poblaciones y dónde están, en qué corredor, por ejemplo, el corredor marino. Ahorita, bueno, les mandamos un saludo, estamos en las Islas Marías, acá en el Pacífico Mexicano, desde acá estamos transmitiendo, conectándonos. Antes era aquí un penal, como ustedes saben, era una cárcel durante 113 años y ya es territorio liberado para la educación ambiental y cultural de México y del mundo, ¿no? Es una reserva de la biosfera, las Islas Marías, y estamos ahora acá en eso. Entonces, bueno, en ese sentido, el corredor marino, por ejemplo, Costa Rica, México, toda la migración, ballenas, tortugas, etcétera, esta información contenida a través de nuevos esquemas de tecnología, pues son necesarios e importantes aplicarlos. Entonces,
Con eso sabemos dónde hay, insisto, grupos, poblaciones y los ecosistemas, si están comiendo incluso, si hay disponibilidad de alimento, si hay marea roja, etcétera. Entonces, en este caso, el inventario y el seguimiento permanente, en este caso del sector académico, de los investigadores, para que estén alimentando las plataformas de información para la toma de decisiones. Un último ejemplo que pongo es, por ejemplo, en el caso del tiburón ballena, en la Bahía de La Paz, California, para que la gente vaya a ver, observarlo, al tiburón ballena. Bueno, hay una serie de lanchas que están esperando un turno, como un taxi, digamos, para ir a verlos. Entonces, gracias a la tecnología, transmisión vía Wi-Fi y todas estas cosas, pues entonces en una oficina se sabe cuántos individuos hay, cuántos tiburones están presentes y cuántas lanchas pueden salir, acercarse, y además después de media hora que ya estuvieron la lancha con tales, pues decirles se acabó el tiempo y vas de regreso, y saber si el tiburón se va, se mueve, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, la información es fundamental, y la tecnología con este tipo de proyectos e iniciativas va a ser de gran ayuda para todo México y el mundo, indiscutiblemente. Gracias, Agustín. Muchísimas gracias, comisionado, y creo que esos ejemplos además permiten generar economía, ¿verdad? Economía local para fortalecer la conservación de las especies. Ya nos acompaña el doctor Javier, una disculpa por los problemas técnicos. Ahora sí, ojalá nos pueda compartir de su experiencia aquí en el estado de Yucatán. Voy a probar primero a ver si ahora sí me escuchan. Ahora sí. Perfecto, gracias. Bueno, en primer lugar, me da mucho gusto estar acá, como lo había comentado en silencio hace unos momentos. Gracias, Zaida, gracias, Roberto, y por supuesto, Agustín, esta oportunidad. Y una de las cuestiones que me gustaría compartir en términos de esta pregunta que haces ahora, Agustín, es algo que han estado comentando tanto Zaida como Roberto, porque si bien ustedes no me escuchaban a mí, por fortuna yo sí los escucho desde el principio muy bien, es la importancia de saber qué hay y en dónde, en términos de conservación de este grupo particular, digamos, de entidades que habitan en el planeta Tierra y al que le denominamos biodiversidad. Biodiversidad, que además es un término relativamente nuevo, ¿no? Quizás inclusive todos quienes nos escuchan, o la mayoría de los que nos escuchan, quizás no sepan que fue hasta 1986 que se acuñó este término de biodiversidad y empezó a permear en nuestro lenguaje del día a día. Y esta biodiversidad tiene también diferentes niveles, y también en ese sentido es importante diferenciarlos para abordarlos y para generar políticas públicas con base en esta información, digamos, derivada de aspectos científicos, ¿no? La diversidad se puede referir a la diversidad de ecosistemas, ¿no? Y con toda la envidia del mundo, por ejemplo, el ecosistema en el que está ahora Roberto, ¿no? Que es uno de los más bonitos estéticamente hablando de nuestro país, y funcionalmente hablando juega un papel importantísimo en esta región del centro del Pacífico mexicano, ¿no? Como son las Islas Marías y su entorno. Entonces, ese es un ecosistema que quizás debamos de conservar. Pero está la diversidad de especies, de esas entidades, digamos, biológicas, a las que les llamamos especies que tienen ciertas características particulares. Y no solamente las especies habitan o están en un lugar y son importantes por razones, digamos, de su presencia, y quizás también desde el punto de vista ético tienen el mismo derecho a compartir el planeta que cualquier otra especie, inclusive la nuestra. Pero está también la diversidad de funciones que estas entidades hacen en el ecosistema. Y está la diversidad genética. Dentro de cada población, dentro de cada grupo de especies particulares, los individuos son diferentes. Si baste con ver normalmente a una pantalla de Zoom, ¿no? Cada carita que aparece ahí, tenemos nuestras
particularidades derivadas de la diversidad genética que también es importante conservar. Entonces, en ese abanico es en donde se mueven, digamos, las ciencias abocadas a la conservación. Y, por supuesto, pues necesitamos entonces, ¿no?, partir de esta premisa. Necesitamos conocer para conservar. No podemos solamente decir vamos a conservar, porque inclusive carece hasta de sentido como de objeto final para el establecimiento de una política pública, ¿no? Porque pues entonces lo ideal sería conservar todo el país y decretarlo como reserva de la biosfera, ¿no? Y tenemos más bien que encontrar esos puntos en los cuales hay ciertos núcleos particulares, ¿no?, ciertas regiones particulares en los cuales la diversidad resalta, ¿no? Hay sitios particulares en los cuales, por pequeños que estos sean, albergan una gran diversidad de todo este abanico de niveles de organización al que he hecho mención. Por ejemplo, solo por poner un ejemplo, en la costa de Yucatán hay un sitio particularmente rico en diversidad de especies de peces. Es un sitio cuya extensión territorial es de 4.5 kilómetros cuadrados. Eso equivale más o menos a 1/10⁻⁵ del territorio nacional. Es decir, es insignificante en relación con el tamaño de México. Y alberga entre el 6 y el 8% de la biodiversidad de peces marinos y costeros registrados para México. Entonces, por supuesto que es un sitio importante para la conservación. Y ese sitio, pues está casualmente, hay varios en la costa de Yucatán, pero uno de ellos está en Silam de Bravo y abarca la reserva de Silam de Bravo, que es lo que nos convoca hoy. Y por el otro lado también quisiera comentar que además de esta visión desde las ciencias puramente naturales, digamos desde la biología o la ecología, de la conservación de la biodiversidad, creo que es importante que derivemos la conversación hacia la visión biocultural. ¿Por qué? Porque finalmente, pues nosotros también como especie hemos aprendido a relacionarnos de alguna manera con el ambiente. Ahora, ¿no?, por el modelo económico vigente quizás desde finales de la revolución industrial a la fecha, ¿no? No solamente en el pasado reciente, nos hemos abocado a utilizar a la naturaleza independientemente de las causas que se generen. Y esto también hay mapas preciosos elaborados para México por la CONABIO, para el mundo por otras organizaciones que se dedican a estudiar estas entidades biológicas, que señalan que hay varios ecosistemas, ¿no?, y algunos de ellos tan frágiles que esta intervención que hemos hecho en ellos ha, como dicen los ecólogos, cambiado su estado, cambiado su fase. Y que habiendo cambiado de fase, difícilmente podrán regresar al estado previo a la intervención, salvo que utilicemos nuestra capacidad, nuestra creatividad, nuestro ingenio como especie humana para poder resolver y remediar ese problema. Eso es tan importante que la ONU ha decretado la década que comenzará el próximo 1 de enero y hasta el 2030 como la década de la restauración ecológica, ¿no?, para poder abocar nuestros esfuerzos a esta parte importantísima de esos ecosistemas frágiles que han cambiado su fase. Y pues en ese sentido les quiero comentar que la importancia, digamos, de conocer estas entidades biológicas, pues normalmente es un trabajo que hacen ciertos grupos particulares de especialistas, ¿no? También están algunos de ellos en peligro de extinción por lo complejo que son las disciplinas, ¿no?, de los taxónomos, de los alfa taxónomos, ¿no?, de aquellas personas que se dedican a escudriñar las pequeñas diferencias en características genéticas, morfológicas, anatómicas o inclusive conductuales de estos organismos para poder conocer esa riqueza que
digamos, que proviene de 4.500 años, 4.500 millones de años, 4.500 millones de años, me faltó de millones, perdón, de evolución biológica en este que hasta ahora parece ser, al menos hasta donde nuestro entendimiento alcanza, el único lugar en el sistema, digamos, planetario, por supuesto, pero del sistema galáctico cercano que permite las condiciones para que exista la vida como la conocemos. Y doctor, discúlpeme, nos queda un minuto. En un minuto es lo que se hace en Yucatán para ello. Y a través del apoyo de secretarías como la que encabeza Zaida o como la que encabeza el maestro Bernardo Cisneros, se han apoyado proyectos de orden local, luego con la concurrencia de fondos federales, con la CONABIO, inclusive la CONAM, que juega un papel fundamental ahí para permitir a grupos de trabajo participar y estar inventariando lo que hay en cada una de ellas, ¿no? Y el CONACYT, etcétera, ¿no? Se generan estos inventarios de flora y fauna y recientemente inventarios de riqueza genética, ¿no? Que es finalmente el nuevo mundo y el mundo que tendrá que ser explorado también por medio de técnicas de inteligencia artificial, de machine learning, etcétera, ¿no? Por la cantidad de datos que provienen en términos de los genomas que se encuentran en muestras tan pequeñas como una gota de agua o de sedimento en un manglar, deben ser, son tan enormes que no pueden abordarse sino con estas técnicas. Entonces, bueno, lamento haberme robado estos últimos minutos de micrófono, Agustín, pero bueno, como habrán visto, pues es un tema que me apasiona por un lado, me es importante por el otro, porque otra vez, creo que nadie está en capacidad de reconocer que puede subsistir sin lo que la, digamos, naturaleza nos ofrece. Nadie. Entonces, la conservación de la biodiversidad no es una cuestión, digamos, solamente como de moda o es necesaria para la sobrevivencia de nuestra y de otras especies. Y si no lo será de la nuestra, ¿no? La evolución encontrará los mecanismos pues, para que alguien más retome nuestro lugar. Muchísimas gracias, doctor Chiappa. Le quisiera pedir al comisionado Aviña alguna reflexión final para finalmente cerrar ya también con una reflexión final de la secretaria Zaida. Sí, muchas gracias. Pues sí, puntualizar un par de cosas, ¿no? Bueno, y agradecer, insisto, mucho a la Agenda 2030, Christopher, con este proyecto. Qué bueno que ustedes en el tecnológico van a hacer, supongo, es una especie, como les llaman ahora, de reservorio para enlazar toda esta cuestión de la información que se ha comentado en este momento. Hay dos puntos, tres finales. Uno es el tema de que se está demostrando, y ya creo que ya más no se puede, que la naturaleza, los ecosistemas, los servicios ambientales dan un aporte importante para reducir las pandemias, la zoonosis, el deterioro ambiental las aumenta, incluso podríamos decir que en algún momento las causa o genera. Entonces, muy importante el fortalecimiento que plantea ahorita el doctor de la relación sociedad-naturaleza, importante conservarla y considerarla. En las políticas públicas, ¿cómo vamos a dar el supuesto brinco de COVID, que tenemos que hacer nuevas cosas y tal? Creo que tenemos que pasar de la necesidad aspiracional a las acciones concretas y puntuales. Unir políticas públicas, los reglamentos en los congresos federales y estatales, etcétera. Aunque nos cueste más trabajo la interdisciplina y la transversalidad, pues la tenemos que hacer. Venimos hablando muchos años de esto y aplicándola muy poco. Particularmente en este caso de transdisciplina y multidisciplina y demás en términos de administración de la gestión pública de todos los órdenes con la sociedad,
y en el caso concreto de la academia, pues también tiene que haber, lo menciono por la información concreta, esto que hemos hablando de los datos, las bases de datos, los metadatos y una serie de cuestiones, pues es importante también aplicar, digamos, la relación prácticamente obligada, no discrecional, de que el sector académico y el sector público trabajen juntos, ¿no? Es algo que tenemos que ir haciendo uso de la información, tanto los que nos llaman los tomadores de decisiones y en este caso quien genera información, hablando del caso y considerando también en términos prácticos la participación social, desde el diseño de los programas, pues desde el diseño hay que sentarnos juntos o caminar juntos con los pescadores, con los campesinos, etcétera, para realmente conocer y no llegar a imponer. Nosotros tenemos 182 áreas naturales protegidas, pero también tenemos 454 litigios jurídicos en contra por el decreto, porque no se consultó, por esto o por lo otro, ¿no? Entonces ahí hay una serie de contradicción. Y termino, pues efectivamente también puntualizando lo que decía la secretaria Zaida, de que este tema de la santísima trinidad del desarrollo sustentable, que siempre son los tres círculos que se conjuntan, que es lo ambiental, lo social y económico, pues también tenemos que ponerlo cada vez más en práctica, como hace este foro. O sea, tenemos que enfrentarnos cuando diseñamos un proyecto, por ejemplo, nosotros, los biólogos, agrónomos y demás, tenemos que tener al economista ahí junto, tenemos que tener al antropólogo y al pedagogo, ¿no? Si no hacemos proyectos muy verdes, digamos, muy ecologizados, pero se necesita que realmente discutamos el valor de las cosas, si me conviene, si es negocio, si no es negocio, porque si no, pues nos la vamos a pasar enfrentándonos cada vez más, y no, la idea es que con las políticas públicas cada vez vayamos viendo justamente la parte económica, la parte social y la parte ambiental, ¿no? Que está planteada desde hace mucho y la tenemos que ir concretando. Creo que en este caso contribuye este proyecto, contribuye la Agenda 2030 en el caso del sector ambiental, ¿no? Eso sería mi conclusión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, comisionado. Y ya para cerrar también, le cedo la palabra a la secretaria Zaida. Muchísimas gracias por ser la anfitriona aquí en Yucatán. ¿Alguna reflexión, secretaria, que nos quiera dejar? Gracias, Agustín. Sí, muy breve. Y como reflexión de cierre, en realidad, pues sí me gustaría compartir con ustedes, ¿no? La importancia del momento en el que nos encontramos el día de hoy, ¿no? Como Estado y como país, ¿no? Y creo que eso es lo que debemos de estar centrándonos el día de hoy, en poder capitalizar esta oportunidad. La emergencia climática en la cual ya nos encontrábamos, de hecho, previo a la pandemia, la misma pandemia COVID-19 que nos ha llevado a cambiar los paradigmas en los cuales estamos visualizando el futuro de la humanidad y el futuro de las poblaciones, no solo humanas, sino de las poblaciones en el mundo, pues nos lleva a poder aceptar la necesidad que creo que nos rehusábamos un poco a poder aterrizar, ¿no? Y esa es que no podemos seguir aplicando las mismas alternativas para responder los viejos problemas, ¿no? Necesitamos ser innovadores, necesitamos ser creativos y necesitamos hacer algo que nos lleve más allá de lo que hemos estado haciendo y poder cambiar nuestra realidad. Y ahí le apostamos fuertemente a una gran palabra, ¿no? Una palabra que es muy sencilla, pero que nos está costando tal vez un poco de trabajo capitalizar, y celebramos además que en el marco de este programa, de esta iniciativa, podamos visualizar la oportunidad de lograrlo, ¿no? De anotar ese gol. Y esa palabra es sinergia. Sinergia en el sentido de la aplicación de las competencias, en las cuales, pues como autoridades también tenemos que hacer efectiva nuestra acción, pero también a través de la academia, ¿no? Que es muy importante utilizar toda esa información que está a través de las poblaciones en las cuales
pues a final de cuentas necesitamos garantizarles bienestar, pero también garantizarles bienestar a las generaciones futuras, ¿no? Y eso es implicar conciencia a las mismas comunidades. Y por último, también el aprovechar precisamente la innovación, la tecnología y en este caso la inteligencia artificial. Creo que al poder anotar un gol conjunto con esta palabra sinergia es el punto precisamente en el que nos encontramos el día de hoy. Estamos aquí comprometidos, muchas autoridades, muchas instituciones, muchos investigadores, ¿no? Y sobre todo gente interesada realmente en que esto se vaya moviendo. Y a final de cuentas, pues estamos trabajando en ello efectivamente. Esa sería mi reflexión y a final de cuentas a poder invitarlos, ¿no? A no solo conocer Yucatán, sino conocer pues México y las riquezas que tenemos el día de hoy y sobre todo a poder llevar un seguimiento de estas actividades que hoy pues en el marco de este congreso se están llevando a cabo, pero que es nuestro compromiso el implementarlas en campo. Un gusto poder haber estado con ustedes y de nueva cuenta les esperamos en Yucatán. Muchísimas gracias Aida, Roberto, Javier, por compartir sus puntos de vista en esta plática. Lucía, continuamos con el plan. Yo me quedo con la reflexión conocer para conservar del doctor Javier. Muchísimas gracias y continuamos con el programa, Lucía.